Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre los números y después sobre la edad. Bien, vamos a ver los primeros números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Podéis pasar el vídeo hacia atrás tantas veces como queráis. Seguimos con 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Hasta aquí es un poco complicado porque no sigue ningún esquema, pero para los siguientes será más fácil. Vamos a seguir. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Como veis, todos siguen un esquema. Tan solo tenéis que acordaros de los 10 primeros. A partir de ahora es todo igual. 31, 32 y así sucesivamente. 40, 41, 50, 53, 60, 64, 70, 75, 80, 86, 90, 96... Voy a repetir una vez más los números aprendidos hoy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Ahora os voy a decir la conjugación del verbo que usaremos para decir cuántos años tenemos. Ese verbo es el tener. Yo tengo.
Tú tienes. Él, ella, usted tiene. Nosotros tenemos. Vosotros tenéis. Ellos, ellas, ustedes tienen. Sabiendo la conjugación de este verbo, ya podéis decir la edad que tenéis. Por ejemplo, tengo 16 años, tienes 25 años. Otra cosa, para preguntar la edad a otra persona, utilizaréis la frase ¿cuántos años tienes? ¿Cuánto significa como miot o olma? Veamos el ejemplo. ¿Cuántos años tienes? Tengo 20 años. Para resumir un poco lo que hemos aprendido hasta ahora, voy a hacer una presentación básica. Este tipo de presentación también la deberíais saber hacer vosotros. Escuchad atentamente. Hola, me llamo Sergi. Soy español y tengo 16 años. Mucho gusto. Hay diferentes formas de decir pangahuevo. Mucho gusto, es un placer, encantado. Simplemente escoged una. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. No olvidéis que podéis escribirme con vuestras dudas a... Adiós y hasta pronto.